Dios me le bendiga. Esta hermosa mañana sea la paz del Señor Jesucristo en nuestros corazones, con cada uno de los que va a escuchar este video, este live. Bienvenido a la audiencia, al amigo en este momento, a los que van a ver este video más tarde. Vamos a hablar un poco esta mañana del libro de Tito. Me han pedido que hable de este libro. Es un libro que está después de Timoteo en el Nuevo Testamento, o sea, en la Biblia. Vamos a ver qué escribió Pablo para Tito. Primeramente, vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Tito 1. Carta de Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, enviado por él para que los elegidos de Dios lleguen a la fe y al conocimiento de la verdad y se encuentra en nuestra religión, sostenidos por la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, prometió esta vida desde la eternidad y ahora a su debido tiempo ha dado a conocer su mensaje por medio de la predicación que me ha sido confiada por mandato de Dios nuestro Salvador. Tito, verdadero hijo en la fe, común a los dos. Que Dios nuestro Padre y Jesucristo nuestro Salvador derrame su gracia y su paz. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahí vemos que el autor de esta carta, claro que fue el Espíritu Santo, primeramente inspirando al apóstol a escribir esta carta. La escribió el apóstol Pablo para su hijo en la fe, que es Tito. Entonces Tito, vamos a ver, el Tito no era hebreo, Tito era griego. Entonces el apóstol Pablo lo envió a la isla de Creta. Creta no era un pueblo, parte del pueblo judío. Creta era una isla gentil. Ahora vemos que nuestro Señor Jesucristo quiere que su palabra llegue a todo lugar, que no solo llegue a las naciones y tierras y pueblos, aldeas, ciudades, cantones y otros nombres, provincias, departamentos que le den, sino que también el Señor quiere que su palabra llegue a las islas. El Señor quiere que su palabra llegue a las selvas. Ese es el propósito de Dios, que su palabra llegue a nivel mundial. Entonces, vamos a ver qué significa el nombre Tito en hebreo. Significa el honorable. Eso significa el nombre Tito, que viene de una transliteración del latín, que quiere decir amigo, amigable. De Titus, de latín Titus, amigo, amigable, íntimo. Él fue un íntimo compañero en la fe, en la carrera, en el camino del Señor. Él fue un fiel amigo y compañero del apóstol Pablo. Los siervos de Dios también necesitan de tener un amigo en la fe, tener un compañero en la fe. Pablo le llamó, aparte de que le llamó hijo a Timoteo, ve como hijo también a Titus, o sea, a Tito. Lo vio como un verdadero hijo en la fe. Pero veamos cuál es el encomio, cuál es la encomienda de Pablo para Tito, ya que Tito llegó a ser servidor de la iglesia. Entonces veamos qué dice el apóstol. Pablo lo manda a Tito, quien navegó a la isla de Creta. Los siervos del Señor tienen que viajar a ciertos lugares. Yo he viajado a lugares lejos. Estados Unidos es una nación muy grande y hay que viajar horas y horas para ir a una iglesia, para ir a un lugar a orar por un enfermo. Hay que viajar. El siervo del Señor no está limitado. Muchas veces tiene que viajar horas y horas de distancia. Y no solo tiene que viajar, sino que ir armado
con la palabra de Dios, con la presencia. El principal que vaya con ese siervo o esa sierva tiene que ser el Espíritu Santo. Entonces vemos que Tito va encomiado de parte del Espíritu Santo y del apóstol Pablo. No fue así nomás. Tito no se lanzó a supervisar la iglesia en Creta porque él quiso, porque a él se le antojó. Ya vamos a ver más adelante que el apóstol Pablo le dice a Tito en cuanto a la disciplina que debe de haber en la casa del Señor, y aparte de la disciplina, que la iglesia también tiene que tener una organización, un orden, porque a nuestro Señor le gusta que haya disciplina, que haya orden en su casa. Al Señor no le agrada el desorden. Cuando hablamos de desorden, de desorganización, ya vamos a ver a qué cosas el Señor se refiere. Dice que fue enviado a la isla de Creta. Estuvo presente con el apóstol Tito, estuvo presente con el apóstol en el concilio de Jerusalén, Hechos 15, lo puede ir anotando. A pesar de la insistencia de los judaizantes, porque acuérdense que los judaizantes perseguían a la iglesia de Jesucristo. Pablo se negó a circuncidar a Tito, porque él era griego. Entonces está en Gálatas 2:3, lo puede ir anotando. El apóstol tenía gran confianza en él y le confiaba en misiones importantes. Hay muchas citas, las vamos a saltar. Sabiendo que el carácter indigno y vicioso de los cretenses, porque los cretenses eran muy viciosos, tenían muchos vicios. Dice que uno de ellos era la glotonería. Aparte de la glotonería, tenían otros vicios. Entonces, Pablo tuvo que escribirle a los cretenses porque cuando llegaron a la iglesia, los cretenses, al convertirse a la iglesia de Jesucristo, ellos querían seguir con esos mismos vicios. No hay diferencia al tiempo de hoy. No hay diferencia. Que se quiere llegar al Señor llevando las mismas mañas, llevando los mismos vicios, llevando las mismas malas costumbres, llevando el mismo mal carácter a la casa del Señor. Entonces, esta carta de Tito es muy hermosa porque habla de todo esto. Dice que los que serán viciosos, y también había presencia en la iglesia del Señor, había presencia de falsos maestros. Haría que su tarea fuera difícil. La tarea de Tito fue difícil. ¿Por qué fue difícil? Porque aparte de la persecución que había de parte de la circuncisión, de los mismos judaizantes de la circuncisión, era que también en la iglesia de Creta se había infiltrado muchos falsos maestros. Se habían infiltrado doctrinas erróneas. Estos falsos maestros, más adelante, se describe de qué era lo que a ellos les gustaba. No diferencia en el presente, en nuestros días. Pablo escribió a Tito una carta para instruirlo y animarlo en sus deberes. Esta epístola es corta porque consta de 3 capítulos, pero condensa en su corta extensión una gran cantidad de instrucción abarcando doctrina, moral y disciplina. Yo le voy a leer un versículo de Tito 2 que dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina. Si Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que hay sana doctrina, es porque también hay personas que enseñan una doctrina insana, que no es sana de parte. Quiero decir que tuercen, buscan a torcer la enseñanza, la doctrina del Señor para sus propios bienes, para sus propias conveniencias, para conseguir lo que ellos desean y quieren. Y siembran sus propias opiniones, sus propios argumentos, sus propias fortalezas mentales
sus propias enseñanzas, las forman. Está diciendo el libro de Tito. Pero que la están tiñendo, pintándola como que es la doctrina, la presentan como que es la sana doctrina del Señor, pero es una doctrina falsa. Es una doctrina errónea. Falsos maestros, siervos fraudulentos a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo describe el libro de Titos. Me pidieron que hablara de la carta de Titos, pues vamos a hablar de la carta de Titos. Dice que, vamos a ver, Tito 2:15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie, dice el apóstol Pablo, por hablar la verdad, la doctrina de Cristo. Cristo se autoriza a que se exhorte y que se reprenda las doctrinas contrarias a la enseñanza de Jesucristo. Jesucristo sí lo ordenó. El Espíritu Santo sí lo ordena, que hay que reprender las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. En estos tiempos ya no se quiere que se exhorte ni que se reprendan las falsas doctrinas. Quieren que las aplaudan y que les den un premio Nobel y que se les extienda carpeta roja, que se les alabe sus falsas doctrinas que meten a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero dice el Espíritu Santo que hay que reprenderlas. Las doctrinas falsas, dice el Espíritu Santo, que sí hay que reprenderlas y que hay que exhortar a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Jesús. El que no es iglesia de Jesús, pues odia y desprecia, menosprecia la doctrina de Cristo. Está contrario a Cristo. No está contrario a los siervos de Dios, aunque en forma indirecta sí lo está, pero de forma directa está contrario al Señor Jesucristo de Nazaret. Aunque diga que le alabe, que le adora, que le canta, que le hace tantos ayunos a la semana, aunque le levante templo, haga lo que haga, pero si está contrario a la doctrina de Jesús, está contrario a la enseñanza que el Espíritu Santo dio a los apóstoles, está contrario a la doctrina que ya dio el Espíritu de Dios, porque aquí dice que los falsos maestros, dice Pablo, se levantan para su propia conveniencia, para llenar sus bolsillos, para hacerse de sus propios negocios, pero que no aman la doctrina del Señor. Como no aman la doctrina del Señor, entonces permiten que el pueblo de Dios ande como ande, que haga como haga, así vas a ir al cielo, así como te comportas y haces, así irás al cielo. No le llama la atención a la grey, a la iglesia, cuando se está saliendo de la doctrina de Cristo, de la obediencia a Cristo. Al siervo fraudulento no le importa, porque lo que a él importa es llenar su bolsillo. Veamos lo que dice. Veamos qué dice aquí. Tito 1, 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo autorizó a un hombre, a un caballero, ir a supervisar, y este hombre fue Tito, a la isla de Creta, que no era fácil ir a supervisar esa isla, porque allí habían cristianos que estaban llevando sus vicios, querían seguirse comportando de la misma manera y aceptando falsas enseñanzas. El que fuera irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía.
Está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo que el que lleve a una congregación no tiene que estar acusado de disolución, ni de ser rebelde, ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Entonces, ¿dónde cabe esa frase que dicen? Todos tenemos errores, nos equivocamos, tenemos errores. Pero aquí dice que tiene que ser irreprensible. Está hablando de hombre caballero. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codiciosos de ganancias deshonestas. Pero en ganancias deshonestas, ahí es donde muchos siervos hoy en día se han hallado en problemas, porque han sido encontrados en fraude, en robo, en hurto, dentro de la iglesia. Aparte de faltar al hogar con su propia esposa. Ya estaba escrito todo esto en el libro de Tito. Que el siervo del Señor que aspire a obispo anciano tiene que ser irreprensible, dice la palabra. Irreprensible quiere decir sin mancha, quiere decir sin culpa. Que tiene que ser, dice, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Entonces, ¿dónde queda la frase de que nadie es santo? La palabra está diciendo que sí debe de tener santidad el Señor. Santidad. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La palabra llama al siervo del Señor a un convencer con testimonio y palabra de Dios al que contradiga la enseñanza, la doctrina de Cristo. Debe de ser capaz aún de convencer. Si no es por la palabra de Dios, pues por su testimonio, como anda en santidad con el Señor. Porque hay muchos contumaces, estaban dentro de la iglesia, está hablando de servidores, está hablando de pastores. El pastor hoy en día no quiere escuchar consejos de los demás. Es muy poquito y raro el pastor que escucha el consejo de un diácono, el consejo de un obispo. Dice Pablo que ya habían maestros y pastores que ya eran contumaces en el tiempo de Pablo, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los que se incircuncisaban? Los rabinos. Ahí está hablando Pablo. Está diciendo Pablo que habían rabinos, habían pastores, habían obispos, habían maestros dentro de la grey del Señor. No está hablando de las ovejas que estaban sentados. Está hablando de aquellos que eran obispos, que llevaban un privilegio honorable dentro del cuerpo de Jesucristo, de la iglesia de Cristo. Dice que eran contumaces. No se les puede dar un consejo porque no oyen. Un siervito, una siervita por allá, no les puede llevar una profecía del Espíritu Santo porque solo a ellos Dios les puede hablar. Y cuando alguien les lleva una profecía, se burlan, se ríen, porque creen que el Espíritu Santo solo a ellos les puede hablar. Porque si el Espíritu Santo una vez les habló, creen que solo a ellos les puede hablar con una o dos veces que el Espíritu Santo le habló proféticamente. Y de allí el Espíritu Santo ya no le volvió a hablar más. O el Espíritu Santo le dio a ese siervo muchas experiencias, le dio profecía. Por un tiempo fue instrumento de Dios, pero luego lo dejó de ser. Se le apagó el don, la unción, la misma persona la dañó. Pero no lo dice a los demás. Pero cuando a alguien se le acerca para darle una palabra, esa persona no quiere oír. Esa persona se hace dura a la voz del Espíritu Santo. No se hace dura
al siervito o la siervita que Dios levantó para hablarle, sino que se hace duro de servir. Servir se saca la nuca. Se hace duro de servir. Que no quiere escuchar al siervito o la siervita humilde que Dios levantó, porque está contumaz, porque está duro de corazón, porque se ha hecho dura de corazón, porque un tiempo el Espíritu le dio, un tiempo estaba casado con el Espíritu Santo, estaba casada con el Espíritu Santo, pero luego se hizo contumaz, se hizo fraudulento, se hizo fraudulenta. Empezó a amar más las ganancias deshonestas, empezó a amar más el dinero. De esto está hablando Tito. Aquellos que cambian lo que un día Dios les dio, lo cambian por el fraude, lo cambian por el dinero, lo cambian por ganancias deshonestas. Y según ellos, Dios no los está viendo. Según ellos, Dios no los está escuchando. Según ellos, al mundo le hacen creer y a los demás les hacen creer su teatro que armaron. Pero Dios no lo engañan, porque aquí está diciendo la carta de Tito. Dice que esto, dice Pablo, trastornan casas enteras. Estos falsos maestros son muy peligrosos, porque con su lengua muy fina que tienen para hablar, dice que trastornan casas enteras, trastornan iglesias, trastornan familias, trastornan personas con sus falsas doctrinas, doctrinas que no están alineadas a las palabras del Señor, que hablan, dice que enseñando por ganancia deshonesta. Aquel siervo que empezó hablando la palabra del Señor porque amaba al Señor, porque quería al Señor, pero luego le tentó el corazón el don dinero, rechazó el don del Espíritu Santo para aceptar a don dinero, para aceptar a Dios Mamón, para aceptar la simonía, Simón, que quería el don del Espíritu Santo para hacerse rico. De esto está hablando el apóstol Pablo. De todo esto está hablando el apóstol Pablo. Personas que sirven al Señor solo por ganancia deshonesta y dicen, Dios me bendijo, Dios me dio. Dios me bendijo, Dios me dio. Que mándame las donaciones, mándame PayPal, mándame aquí, mándame Zelle, mándame allá, mándame correo electrónico, mándame aquí, mándame allá. Pero todo ese dinero que recoge en el nombre de Dios nunca es para la grey, ni para compartir con los más pobres, con las viudas, con los huérfanos, los necesitados, sino que todo es para su vientre. Todo es para hacerse ellos sus castillos, sus mansiones. Todo es para hacerse ellos de sus buenos carros, para enriquecer sus bolsillos. Así como está, si no me equivoco, en el libro de Ageo, donde el Señor le llama la atención al pueblo, cómo tenían la casa de abandonada, sin puertas, en ceniza, sin paredes. Pero sus casas estaban bien artesonadas, dice. Allí los acusa el Señor, les hace una tremenda acusación en un libro del Antiguo Testamento. Pues así están falsos maestros, que cuando empezaron a hablar de la palabra del Señor, nunca se esperaron descubrir tremenda mina de oro, porque Dios es rico y Dios le da. Dios le da lana a sus ovejas, Dios provee a sus ovejas. Y hay maestros que empezaron siendo muy buenos maestros en la palabra del Señor, empezaron siendo muy buenos pastores, empezaron siendo siervos idóneos en el Señor, pero luego se fueron en prostitución. Se fueron en prostitución con el Dios Mamón. Se fueron en prostitución con los baales de la riqueza, de la abundancia. Se prostituyeron. Cuando llevan el mensaje de la inmoralidad, entonces, ¿dónde queda su enseñanza? Dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo los refuta por medio de la palabra y la doctrina de Jesucristo. Los refuta a través de la palabra que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo. ¿Que a dónde va a quedar su enseñanza de ellos y su testimonio? Ellos
y empieza a hablar como a esa persona. Y si esa persona es deshonesta, es fraudulenta en lo espiritual y en las cosas monetarias y financieras del Señor, pues eso le va a transmitir a los demás. Es bíblico y está en la palabra del Señor. Yo no quiero hacer un video largo, pero aquí está diciendo que estos trastornan casas enteras, trastornan familias. Y dice el apóstol Pablo que hay que reprenderlos. Pero hoy en día en la iglesia no quieren la reprensión. A la reprensión le llaman maldición, a la reprensión le llaman juzgar al hermano. A la reprensión la disfrazan de muchos nombres, pero el Espíritu Santo no la disfraza. El Espíritu Santo a la reprensión no la disfraza. El Espíritu Santo a la reprensión le llama reprensión. Y a la amonestación le llama amonestación. Dice aquí el apóstol Pablo que estos se enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene. Pablo advierte a Tito que debía velar por causa de aquellos que enseñaban falsa doctrina. Él tenía que estar alerta, velando. Tenía que estar pendiente de aquellos que enseñaban falsas enseñanzas al pueblo, que le enseñaban cosas que el Espíritu Santo no manda hacer. Y que guiaban a otros al error, porque el que enseña falsamente no solo se está yendo él al hoyo, no solo él está caminando hacia la condenación, sino que está arrastrando a muchos. Algunos falsos maestros simplemente están confundidos. Algunos están confundidos. Tienen un espíritu de confusión. Pero cuidado, y usted se lo dice. Cuidado, y yo se lo digo porque va a resultar que los endemoniados vamos a ser nosotros. Porque hoy en día así es como te dicen. Que si tú llevas una palabra de parte del Señor, te van a decir que esa palabra es para ti misma. Que es para ti mismo. Te van a decir que esa enseñanza es para ti mismo, para ti misma. Te van a decir que el Señor no te habló. Porque quieren cambiar las cosas del Señor. Quieren que el Señor solo les diga cosas bellas, cosas lindas. Que Dios te va a dar una casa. Que Dios te da un carro. Que Dios te da un tremendo negocio. Que Dios te da aquí, que Dios te da allá. Que tú eres la niña de los ojos del Señor. Que tú eres el príncipe del Señor. Que tú eres el predilecto. Bla, bla, bla. Eso es lo que les gusta hoy en día. Pero si el Señor les dice, les trae un consejo, el Señor les reprende, el Señor les trae una palabra. Hijo, hija mía, esto estás haciendo. Deja de hacer esto. No, dicen que el Señor no ha hablado, dicen. Así dicen que el Señor no ha hablado. Pero cuando el Señor les habla a ellos, quieren que todos le crean. Eso también se llama hipocresía. Dice aquí que Tito tenía que velar. Cuidar la iglesia de esos falsos maestros. De esas falsas enseñanzas. Dice que algunos falsos maestros simplemente están confundidos, ponen sus opiniones equivocadas. A veces no son enseñanzas que están trayendo, sino que sus propias opiniones, pero las camuflajean, las pintan como que es enseñanza del Señor, pero no es enseñanza del Señor, es su propia opinión. De su mente de ellos, su mente carnal. No podemos decir que ni la mente de Cristo, sino la propiamente carnuda. Dice, expone sus opiniones equivocadas sin analizarla a la luz de la Biblia, porque toda enseñanza que nos trae en predicación, evangelización, tiene que ser filtrado por medio de la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué dice el Espíritu Santo en su palabra? Otros tienen móviles malignos, pretenden ser cristianos solo porque pueden obtener más dinero, ganancias deshonestas.
¿Cuántos siervos hoy en día los han encontrado en fraude financiera? Los han encontrado, los han hallado. Varios de ellos han ido a parar allá a la corte, los han tenido que llevar a corte. Les han tenido que hacer arqueo de caja. Les han tenido que hacer auditoría. ¿Qué han hecho con todo el dinero que han pedido en el nombre de la iglesia, en el nombre de Jesucristo? Aunque le llamen donaciones, porque hoy en día le ponen donaciones como para no rendir cuentas, pero cuando hay una fiscalización, se está hablando de una fiscalización de Estado, de gobierno, le van a hacer una auditoría, le van a hacer un arqueo de caja. ¿Dónde está todito ese dinero que ha entrado? ¿Dónde está? Y si no tiene papeles, no tiene recibo, entonces a eso se le llama lavado de dinero. El que quiera meterse a servir en las cosas del Señor y ser un administrador de las cosas del Señor y de lo financiero, de las finanzas de la iglesia de Cristo, tiene que ser una persona íntegra. Tiene que ser una persona honesta en lo financiero también, no solamente en lo espiritual. Porque aquí en el Señor no solamente consta lo espiritual, consta lo moral, consta lo ético. También lo financiero tiene que ser santo. También lo financiero tiene que ser transparente. Porque un siervo del Señor, el Señor lo llama a ser transparente. No solamente en lo espiritual, sino también en lo financiero. Ganancias deshonestas. Ocupación adicional o un sentimiento de poder ser un líder en la iglesia. También eso es ser deshonesto. Un siervo del Señor no tiene que ser encontrado en esta deshonestidad de querer ejercer una posición de alto privilegio en la iglesia para ejercer poder, dominio ante los demás. Porque hay personas que les gusta que les obedezca, pero ellos no quieren obedecer a nadie. Quieren corregir a los demás, pero que nadie los corrija a ellos. En los tiempos de Pablo, entre los mismos apóstoles, todos ellos estaban sujetos unos a otros. Pero muchas veces el que ya es ministro, el que ya es pastor, los que están arriba ya, no quieren sujetarse a los demás, ni a las ovejitas que están sentadas, no quieren tampoco sujetarse. Entonces, ¿de qué obediencia es que entonces un maestro o un pastor puede enseñar si tampoco él es obediente, tampoco él se deja corregir, tampoco él es sujeto, obediente al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, al Señor? Quizás este video no vaya a tener muchas vistas por la manera como está siendo hablada la palabra, pero ahí está la carta de Tito. Usted puede ver que es un libro que casi no se habla. Como Timoteo, Tito casi no se habla. Porque Pablo está hablando que los líderes tienen que ser transparentes. Y no solo los líderes, las ovejas del pueblo del Señor, la grey también está llamado. ¿Por qué los líderes tienen que ser transparentes? Porque también las ovejas están viendo ese ejemplo. Aunque hay que ver a Cristo primeramente, pero también Cristo le está haciendo una demanda a todo aquel que quiera servirle a Él. Sea que Dios lo llamó o sea que el Señor no lo llamó. Sea que Dios lo puso o sea que el hombre se puso o Él solo se puso. Pero están estas demandas dentro de la palabra del Señor. Están los requisitos dentro de la palabra del Señor. Jesús y los apóstoles con frecuencia amonestaron en contra de los falsos maestros. Jesucristo se opuso mucho. Jesucristo se oponía a las falsas enseñanzas. Jesucristo no las toleraba. El Jesús de amor no toleraba las falsas enseñanzas. Él podía amar a las personas, sí, pero no toleraba las falsas enseñanzas. Y no las tolera tampoco hoy en día.
Hay muchos versículos donde nos podemos apoyar sobre cómo Jesucristo no apoyaba las falsas enseñanzas, porque sus enseñanzas atacan los fundamentos. Las falsas enseñanzas atacan los fundamentos de la verdad e integridad sobre las cuales la fe cristiana es edificada. Usted puede reconocer a los falsos maestros porque ellos, uno, ponen mayor atención a sí mismo que en Cristo. No son cristocéntricos. Ellos llaman toda la atención hacia solo ellos. El foco son ellos, la estrella son ellos. Y a Cristo lo dejan afuera. Y a través de Cristo se hacen de ganancias deshonestas. A través de Cristo ellos logran muchas cosas a base del nombre de Cristo. Pero no es Cristo primero en la vida de ellos, son ellos primero. Ese es el primer punto. Piden que haya usted algo que va a comprometer o diluir su fe. Pasan por alto la naturaleza divina de Cristo o la inspiración de la Biblia. Exhortan a los creyentes para que tomen decisiones basadas mayormente en el discernimiento humano antes que en la oración y la dirección bíblica. ¿Ve? El discernimiento humano quiere decir que no solamente hay un discernimiento espiritual, un don del Espíritu Santo, sino que hay discernimiento carnal, hay discernimiento humano. Por eso nosotros, dentro y fuera de la iglesia, nosotros tenemos que ser personas llenas del Espíritu Santo para cuando alguien nos venga a hablar y diga que habla de parte de Dios, aunque diga que tiene este don, tiene el otro don, tiene los otros dones. Nosotros tenemos que ser verdaderamente hijos del Señor, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para que el Señor sea el que nos revele, nos diga las cosas, para que sea el Señor el que nos guarde. Acuérdese que si estamos en este camino del Señor es para salvarnos, no es para irnos al hoyo en condenación, solo porque otra persona dice, cree, discierne así. Tengamos cuidado con los falsos maestros que abren templos, abren iglesias, hablan en el nombre del Señor, pero que solo están buscando sus propios intereses, está diciendo el apóstol Pablo, que solo quieren hacerse de ganancias deshonestas. Dice el apóstol Pablo que sus enseñanzas es de reprenderlas, dice el apóstol Pablo. Aunque si usted las reprende y usted tiene un programa solo para eso, desde ya le digo que usted va a ser despreciado. Desde ya le digo que muchos se van a levantar en contra suya. Porque hoy en día hay mucha infestación aún dentro de la iglesia. Hay mucha infección de las falsas enseñanzas. Hay mucha infección de las falsas doctrinas. Así vas a llegar al cielo. Así el Señor te ama, así el Señor te acepta, así el Señor te quiere. Pero no estamos dispuestos a dejar las malas costumbres, no estamos dispuestos a abandonar el pecado, no estamos dispuestos a rendir nuestras vidas en santidad al Señor, no estamos dispuestos a ser obedientes al Espíritu Santo, a la palabra del Señor. No estamos dispuestos a respetar, a reverenciar al Señor y respetar a los demás. Hasta aquí ha sido todo, mis hermanos. Yo espero que les sirva esto que hemos visto hoy en el libro de Titos, que quiere decir el amigo, que quiere decir el íntimo, quiere decir el compañero. El Espíritu Santo es tu amigo fiel. El Espíritu Santo es tu íntimo. El Espíritu Santo es tu compañero en esta vida. No importa si estés como estés, si estás solo o no estás sola. A veces hasta eso en la iglesia discriminan. A veces hasta eso en la iglesia.
Cuando ven un hermanito solo, ven una hermanita sola, no la quieren poner a servir porque la hermanita la ven sola, porque el hermanito lo ven solo. No lo quieren poner a servir, o esa persona no es digna de tener un ministerio porque anda solito o anda solita. Mire hasta dónde se ha llegado. Mire hasta dónde. Entonces Jesucristo jamás hubiera podido servir en esta tierra, porque nuestro Señor Yeshua de Nazaret, Yeshua se dice en hebreo, nuestro Señor Yeshua, Él fue un hombre soltero. Él nunca se casó. Él nunca engendró hijos. El Señor no amanecía allí con una mujer allí en la cama pecando a buena mañana. O estaba en la noche allí pecando con una mujer. No. El Señor se iba a oración. La vida de nuestro Señor Jesucristo fue una vida de santidad. Fue una vida de consagración, de plena entrega a Dios Todopoderoso. Aún siendo Dios, Él oraba. No, pero hoy en día, mis hermanos, algunos dicen que en 10, 15 minutos sacan rapidito el mensaje. Otros dicen que nomás cuando abren la Biblia, sin orar, sin buscar de Dios. Qué tremendo, mis hermanos, sin llevar una vida santa para el Señor. Dios nos conoce a todos. A todos Dios nos conoce. Y Él sabe si es verdad lo que nosotros venimos a decir a las redes sociales. Si de verdad nosotros estamos llevando esa vida santa que queremos hacerle creer a los demás, o no estamos llevando una vida santa ante los demás. El Señor lo sabe y el Señor lo conoce. Y déjemele decirle que lo que nosotros vivimos tras las paredes que nadie lo ve, Dios lo deja saber, porque el Espíritu Santo dice en el libro de Romanos que Él da testimonio de nosotros, que si nosotros somos hijos de Él, o si no somos hijos de Él, dice. Acuérdese de la carta de Tito que está después de las cartas de Timoteo. Léala en su casa, estúdiala, porque hay muchísimo que sacar allí. Es una carta de 3 capítulos, pero hay muchísimo allí, hay mucha instrucción para la iglesia. La carta de Tito es para la iglesia. Es instrucción, es enseñanza para la iglesia, que de eso es lo que está urgida hoy. El cuerpo de Cristo está urgido de enseñanza, y la enseñanza lleva mucho tiempo. El que es un maestro tiene que vivir sumergido. Tiene que vivir sumergido en la enseñanza, en la enseñanza, en la enseñanza, en la oración, porque Jesucristo amanecía, anochecía en la oración. Nuestro Señor Jesucristo fue, su ministerio más fuerte de Él fue el del maestro. Cuando yo fui al instituto bíblico, una de las cosas que a nosotros nos repetían constantemente es que un maestro no puede ser cualquier persona. Un maestro de la palabra no puede ser cualquier persona. Tiene que ser una persona, como dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Una persona irreprensible, una persona encontrado sin falta, una persona encontrado sin culpa, aún de sus hijos que tenga allí en casa. El que es maestro tiene que ser luz para sus hijos. No es que a sus hijos les va a estar consintiendo todo, alcahueteándole todo y queriendo corregir a los hijos ajenos cuando no corrija a los que tiene en casa. Queriéndole enseñar a los hijos ajenos, enseñando a hijos ajenos, cuando no le enseña a sus propios hijos. Sí, mis hermanos, yo le digo a mis hermanos que vivir en la palabra del Señor, vivir en este camino, mis hermanos, no es fácil, tampoco es difícil. Es que nosotros nos tenemos que dejar moldear, nos tenemos que dejar transformar por el Señor. Y si usted y yo somos duros de servicio, si usted y yo somos duros de corazón, pues yo le digo que esa transformación también va a estar dolorosa. Esa transformación también es mejor que nosotros seamos dóciles, que seamos flexibles, que seamos obedientes a la voz del Espíritu Santo. Mis hermanos, Dios ama al hijo que es obediente. Y con aquel hijo que es muy desobediente, que es muy rebelde, que Dios le habla de una manera y otra y no quiere escuchar. Pues dice allá en Proverbio,
que hay azote, dice, que hay vara, dice. La primera que da el Señor es vara. Y si no hace caso a la vara, entonces el Señor da el azote. No hay que esperar la vara y no hay que esperar el azote, mis hermanos. No hay que esperarlo. Porque hoy en día hay personas que no se dejan corregir. Quieren que el Señor les hable. Quieren que el Señor les visite. Quieren que el Señor les dé unción. Pero cuando el Señor les habla, ¿cómo se ponen? Se ponen enojados, se ponen hasta a la persona a quien Dios le dio el mensaje. Ya se comportan de otra manera. Y a veces hasta maldicen. No hay necesidad de eso. No hay necesidad. Porque allá está Dios. Allá está el Señor. Y si usted y yo damos una palabra de parte de Dios y a usted y yo nos insultan, nos tratan de diferente manera, quiero decirle algo. Que no es a mí, a usted. No es a mí, a usted, a quien están oponiéndose. Es al Señor. Y es el Señor que va a tener que tratar con aquel hijo, con aquella hija. Va a ser el Señor. Y yo le voy a decir algo. No hay que esperar que el Señor trate. No hay que esperar que el Señor trate. Porque cuando el Señor trata, sí, Dios ama. Sí, Dios ama. Pero Dios disciplina. Y Dios castiga también. No solamente está la disciplina. También está el castigo. Cuando Dios da la disciplina y la persona no tiene con la disciplina, entonces llega el castigo. Y el castigo sí es triste. Es muy triste. Así que mis hermanos, sigamos adelante. Saludos para todos los que van a ver este video. Saludos a los que están en Estados Unidos, a los que están en México, los que están en El Salvador, Colombia, Perú, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Argentina, a Chile. Se me está quedando otro país. Nicaragua. Los que están en Turquía, Dios les bendiga también. Dios bendiga a todos aquellos que van a alcanzar a ver este video. Compártalo con un amigo, compártalo con una amiga, compártalo con un hermano, una hermana, ya que el libro de Tito es especial, dirigido para la iglesia. Es para la iglesia, para los que están en la iglesia. Bueno, mis hermanos, hasta aquí ha sido todo. Seguimos orando por la familia, seguimos orando por las naciones, por los gobernantes, seguimos orando. Va a ser hasta la próxima y hasta aquí. Tenga feliz día.